Gloria a Dios. Why don't we stand here today and let us pray in this evening so that we can get started on our Bible study on the weekly portion for this week. Why don't you close your eyes and let us pray together. Lord, we come before you. We thank you in this morning, oh God, for your grace, for everything you've done in our lives. We thank you for this week, Lord, for your word and your spirit, for allowing us to come to your house and seek you today. We pray, Lord, that you give us an understanding in your word. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Why don't you grab your Bibles if you have them with you? This weekly portion is titled In My Statutes, In My Statutes, o en español, En Mis Decretos, En Mis Decretos, y es de Levíticos capítulo 26, verso 3 a Levítico 27, verso 34. Vamos a leer una porción de la Biblia, de esta porción, Levíticos capítulo 26. Quisiera que leyéramos unos 13 versículos. We're going to read about 13 verses. En Levíticos 26, uno dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pillares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra agravada para inclinarnos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario, yo soy el Señor. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Verso 6 dice, daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo, eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os daré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacarlo almacenado para guardarlo nuevo. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaréis entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar ergidos. Vamos a parar aquí. Pueden tomar sus asientos en esta tarde. Estamos terminando el libro de Levíticos con la porción de esta semana titulada En mis decretos. Esta es la última porción de esta semana del libro de Levíticos. Y la siguiente semana comenzamos el libro de Números. Rápidamente, un resumen del libro de Levítico. Es un libro que trata de la pureza del pueblo que había salido de Egipto, habían ido a la montaña Sinaí, y ahora Dios estaba pidiéndole a Moisés, a causa de la desobediencia de los 3,000 personas que cayeron y que hicieron a los pies de la montaña Sinaí idolatría. Dios les está pidiendo que se santifiquen, que aprendan a ser santos delante de Él, que no pueden vivir de la forma que ellos estaban acostumbrados a vivir en Egipto.
y el Señor le dice a Moisés cuando él está regresando al tabernáculo, le dice: Moisés, detente, no puedes entrar al tabernáculo, no puedes entrar a mi tienda donde está mi presencia, porque el pueblo ha desobedecido, se han vuelto ritualmente impuros, han pecado contra mí, siendo ídolos, y han regresado a su forma de vivir que habían aprendido en Egipto. Y Dios le comienza a dar a Moisés este libro, el libro de Levítico, para que comiencen ellos a comenzar a aprender cómo vivir para Dios, cómo santificarse, cómo ser diferente a Egipto, al mundo. Y este libro está dividido en varias secciones. Se trata, los primeros 7 capítulos, de los sacrificios rituales que se hacían a la entrada del tabernáculo, ofrendas para perdón de pecados, ofrendas de gratitud. El capítulo 8, capítulo 10, se trata de la consagración de los sacerdotes, los levitas, la tribu que estaba seleccionada por Dios para poder llevar a cabo las obras y las prácticas que Dios demandaba en el tabernáculo, y también consagra a Dios al linaje de Aarón para que puedan uno de ellos, la descendencia de Aarón, ser apartados para Dios y entrar delante del lugar santísimo en el tabernáculo y hablar con Dios, ser algún tipo de mediador, algún tipo de pontífice entre Dios y el hombre. Capítulos 11 al capítulo 15 habla de la pureza ritual, y hay varias normas, instrucciones que Dios le da al pueblo, que se comiencen ellos a purificar, y hay purezas, instrucciones para los hombres, para las mujeres. Encontramos famosamente, explícitamente, una lista de animales que Dios considera puros, una lista de animales que Dios considera ritualmente impuros, y que le pide al pueblo que no coman estos animales. Lo que es interesante es de que las otras naciones, Egipto, Mesopotamia, comían estos animales. Estos animales representaban la muerte o la impureza, y los animales que Dios permite comer en el capítulo 11 al capítulo 15 tipifican o representan pureza, representan vida, representan santidad al Señor. El capítulo 16 al 17 nos habla del día de la expiación, una de las 7 fiestas del Señor, los tiempos señalados por Dios, que Él quería que todo su pueblo supiera, que hablan de cómo vivir para Dios, hablan del plan de Dios, hablan del Mesías, de Jesucristo de Nazaret, y son sumamente importantes, no tan solo para la práctica diaria, sino también para entender al Señor Jesucristo, y aún están relacionados con el día de su regreso, el día que el sello del libro de Apocalipsis será quebrantado y abierto, y el juicio se llevará a cabo hacia los vivos y los muertos. El capítulo 23 al 27 del libro de Levíticos habla explícitamente un poquito más de las fiestas que el pueblo de Dios debe de celebrar, que son 7 fiestas, que ¿alguien las sabe? La primera es la Pascua, luego ¿alguien sabe? Después de la Pascua es los panes sin levadura, luego es las primicias, luego es el Pentecostés, la fiesta de las semanas que se acerca, luego en otoño es la fiesta de las trompetas, luego es la fiesta de la expiación, y por último es la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas anuales que Dios le pide al pueblo que celebren perpetuamente, o sea, para siempre. Jesucristo los celebró, a los discípulos de Jesús los celebraron, etc. Eso se encuentra del capítulo 23 al 25. Del capítulo 21 al 22 miramos que Dios comienza a mostrarle a Moisés los requisitos para que los sacerdotes puedan servirle a Dios y puedan servirle al pueblo. Ellos deben de tener un nivel alto de consagración, de integridad, de santidad al Señor, porque
porque todo libro de Levítico se trata de santidad, que simplemente significa separación. Y el capítulo 18 al capítulo 20 miramos más instrucciones sobre la pureza moral. If I can get another mic. Las instrucciones sobre la pureza moral entre el pueblo, y hoy vamos a tocar esa última porción del libro de Levíticos. Así que todo el libro de Levíticos es un libro que se trata de santidad. Es un libro donde Dios le dice al pueblo: yo quiero que ustedes sean mi pueblo, yo quiero que ustedes sean mi tesoro especial, pero no lo pueden hacer viviendo de la forma que vivían en Egipto, en el mundo, sino que para ser mi tesoro, para ser mi instrumento en medio de las naciones, necesitan aprender a vivir para mí, necesitan aprender a ser separados, consagrados, íntegros hacia mí. De eso se trata este libro. La palabra santidad, la frase santidad de Jehová, es pronunciada enfáticamente 3 veces. El libro de Segunda de Pedro, el apóstol Pedro incluso hace referencia y le dice a la iglesia: sean santos como el Señor nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Está repitiendo las instrucciones del libro de Levíticos a la iglesia para que ellos aprendan y no se olviden de lo que significan estas instrucciones, lo que significa ser santo a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta está un poquito más, tiene menos volumen, pero todavía me pueden escuchar. Es un libro muy importante, el libro de Levíticos. Es un libro que continuamente ha sido mal entendido. Es un libro que las personas piensan que a veces no se aplica esto a la vida de uno, o que de alguna forma u otra ha quedado suspendido, o tiene que ver con un pueblo o una gente que no tiene que ver con uno. Sin embargo, Dios hace enfáticamente, repite que esto es para todo el pueblo, toda la gente que quiera servirle y seguirle a Él. Recuerde que la gente que salió de recuerde que la gente que salió de Egipto, eran personas que habían mezcladose, había egipcios, había gente de Mesopotamia, había poco grupo de judíos, israelitas de diferentes tribus. Era un grupo mixto que habían salido de Egipto, y Dios le dice esto a ellos: yo quiero que ustedes se aparten y se separen para mí. En el libro de Levíticos miramos la porción, el capítulo 26, el verso 3, dice: si andas en mis estatutos y guardas mis mandamientos, entonces hazlos. En inglés, if you walk in my statutes and keep my commandments and do them. Todo lo que Dios les está prometiendo, todo lo que Dios les está diciendo que Él va a hacer por su pueblo, la hace bajo la condición de que ellos, o sea, el pueblo de Dios, guarde los estatutos y practique los mandamientos. En otras palabras, que escojan ellos, después de escuchar a Moisés, después de leer esta porción, que escojan ellos santificarse siguiendo la palabra de Dios. Entonces, bajo esas condiciones, Dios los va a bendecir, Dios los va a guardar, Dios va a estar con ellos, Dios va a caminar con ellos, Dios va a detener las enemistades, Dios va a proveer economía, Dios va a darles vidas, Dios va a mantenerlos en la tierra. Solamente, diga solamente, si el pueblo de Dios escoge guardar
y practicar los mandamientos del Señor. Y eso es algo muy importante y muy interesante, porque hoy en día vivimos en un tiempo donde se dice de que Dios nos ama incondicionalmente. Pero eso no dice la escritura, eso dice los manuscritos en el griego, usa la palabra agape, que significa amor incondicional, pero la palabra de Dios no fue escrita en griego, fue escrita en hebreo, y en hebreo no existe el concepto de un amor incondicional, existe el concepto de que Dios va a ser tu Dios si tú escoges ser su pueblo. Hay una desconexión entre las traducciones. Y nosotros aquí en Norteamérica leemos la traducción mayormente 1960, Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia del Arco Iris, la Biblia Nelson, etcétera. Y estas traducciones vienen de los manuscritos griegos, del concepto agape. Otra cosa importante del concepto agape griego es de que cuando Pablo usa esta palabra agape, él la usa en contexto de una asamblea, o sea, una iglesia y un grupo de gente que están pasando por ciertos problemas y él les provee una solución. Sin embargo, la gente quiere tomar ese concepto de gracia, ese concepto de amor incondicional y aplicarlo a toda la Biblia, a todas las escrituras. Y Moisés nunca dijo eso, David nunca dijo eso, los profetas nunca dijeron eso, Jesucristo nunca dijeron eso. Así que es importante recordar y evaluar y examinar lo que escuchamos continuamente, ya que mucho de lo que hay en las ondas de los radios y las ondas de YouTube y en otros diferentes partes del mundo, uno necesita verificar lo que escucha con lo que dice la palabra de Dios. En breve, esta porción trata de la promesa. Dios comienza a hablarle al pueblo de su promesa. Él les está prometiendo algo. Y también Dios les está hablando al pueblo por medio de la boca de Moisés de los mandamientos, de lo que los va a separar, de lo que los va a santificar, de lo que es el convenio, el contrato, el pacto, el acuerdo, la promesa que le había dado a nuestro padre Abraham. Es la última porción del libro de Levíticos, la de esta semana. Es algo para tener en mente. Y es una porción donde Dios dice, si el pueblo escoge la obediencia y le agrega mis mandamientos, que en hebreo los mandamientos significan las palabras que salen de la boca de Dios. Esos son los mandamientos en hebreo. La traducción a nosotros lo traducimos como leyes, pero cuando usamos la palabra leyes no entendemos de que estos mandamientos son las palabras que Dios habló. Así que la obediencia más los mandamientos o los estatutos equivale a la tierra prometida. En esta porción Dios le dice a su pueblo, si ustedes escogen obedecerme y guardan mi palabra, mis mandamientos, entonces la tierra que ustedes están pisando, la tierra que yo les he prometido, la tierra que yo les voy a dar, esa tierra es suya para siempre. Lo único que tienen que hacer es obedecerme, escoger obedecerme y escoger guardar o practicar las palabras que les he hablado, que en nuestra traducción son los mandamientos. Y eso es algo muy interesante porque el pueblo israelita, miramos que después de que Moisés habló estas palabras, fueron conquistados por Babilonia, fueron conquistados por Asiria, fueron conquistados por Roma, etcétera, y cada vez Dios los vuelve a traer para atrás, y los vuelve a traer para atrás, y los vuelve a traer para atrás, y desobedecen la palabra de Dios, y son desobedientes, y vuelven a salir afuera al exilio. Podemos mirar ese convenio, esas palabras que Dios le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo, todavía están vigentes, todavía están paradas hoy. Jesucristo lo dijo así, los cielos y la tierra pasará, pero mis palabras, mis mandamientos, en hebreo, mis mandamientos jamás pasarán. Es algo sumamente importante. En esta porción Dios dice, el Señor les promete que Él les hablaría, Él habitaría en medio de ellos. Lo leímos un poco cuando leímos los versos al principio. Si el pueblo de Dios escoge obedecer
y escoge practicar los mandamientos de Dios, entonces Dios mismo promete habitar en medio de su pueblo, promete caminar en medio de su pueblo, promete tener su presencia en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios promete si el pueblo de Dios se compromete en su corazón, en su mente, en sus hechos a guardar el pacto, a guardar los mandamientos. Dios también promete que el pueblo de Dios sería un tesoro, diga tesoro. El Señor le dice al pueblo en el libro de Éxodo, vosotros sois mi especial tesoro. Los saqué de Egipto. Van a ser mi nación de sacerdotes. Todos van a mirar a ustedes para verme a mí. Y aquí el Señor le repite otra vez con Moisés, les dice al pueblo y les dice, si ustedes me escogen obedecer y escogen guardar mis mandamientos, entonces ustedes van a ser un tesoro. Un tesoro es algo precioso, algo de alto valor, de algo alto estima. Es algo que todo mundo quiere, pero no todo mundo puede obtener. ¿En qué aspecto iban a ser un tesoro? Iban a ser un tesoro en que todas las naciones, todos los pueblos, todas las familias iban a mirar a Israel para buscar y conocer a Dios. ¿Qué dice Pedro, el apóstol Pedro en el libro de Segunda de Pedro? Sed santos porque vosotros sois santos, son una nación santa, una nación de sacerdotes. Repite lo que Moisés les dijo en el libro de Éxodo. Repite lo que Moisés le está diciendo al pueblo en el libro de Levíticos en esta porción. Si ustedes guardan mis mandamientos, escogen obedecerme, ustedes van a ser de alta estima y valor en medio de todas las naciones. Todos van a mirar a ustedes para poder llegar a mí. Pero Dios también les promete en esta porción de esta semana que si escogen ellos desobedecer, digan desobedecer. Si escogen desobedecer, entonces va a venir persecución a la nación. Va a haber muerte, va a haber pestilencias, va a haber exilio. La tierra donde están pisando va a ser dada a otras naciones. La presencia de la cual están disfrutando, la presencia de Dios se va a ir. Y miramos el libro de Ezequías, que es un sacerdote levítico, y él mira que la gloria de Dios sale del tabernáculo y se va. Y de eso se trata el libro de Ezequiel. Se va la gloria de Dios del templo porque el pueblo de Dios no podía dejar de ser como el mundo. No podía dejar de ser idólatra y adorar y sacrificar y celebrar lo que el mundo celebra y ser como ellos. Y al final del libro de Ezequiel, el sacerdote, miramos que hay otro templo, un tercer templo que es construido y la gloria de Dios regresa. La presencia de Dios regresa una vez más a habitar en Jerusalén. Miramos por medio de los profetas la promesa y los hechos reales de lo que Dios está prometiendo en esta porción a Israel en el desierto por boca de Moisés. Algunos mandamientos que se miramos en esta porción o leyes en español es que miramos habla de votos, habla de diezmar al santuario, habla de cómo honrar a los sacerdotes y algo muy interesante de esta porción que me llamó mucho la atención y debe de llamarle a usted la atención es de que si el pueblo por el cual el nombre de Dios es invocado, si el pueblo de Dios se aleja, desobedece, peca, se rebela, se vuelve mundano, va a sufrir en su economía, va a sufrir en el lugar donde habitan, van a sufrir en las enemistades que se van a crear, van a sufrir y van a morir muchos de ellos. Pero en la misma porción Dios le dice al pueblo, si ustedes me desobedecen, y viene la maldición de mi palabra sobre ustedes por su desobediencia, pero se arrepienten. Si ustedes, estando en la desobediencia, estando en el pecado, estando esclavos en la diáspora, en el exilio, fuera de la tierra, si ustedes se humillaren y se arrepienten, con todo eso dice la porción de que Dios los recogería. Dios los volvería a traer a su tierra. Dios volvería a
a regalarles y darles sus promesas y su pacto, que son las cosas que he mencionado anteriormente. Todo está basado en que la persona o el pueblo de Dios dígalo, comienza con la arrepienta. Ahora, mucha gente no sabe qué es arrepentir. ¿Qué piensa usted que es arrepentir? ¿Qué es arrepentir para usted? ¿Alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es arrepentir? Porque todas estas promesas regresarían si el pueblo se arrepiente. ¿Pero qué es arrepentir? ¿Es arrepentir llorar? ¿Es arrepentir hablar lenguas? ¿Qué es arrepentir? ¿Sentir remordimiento? ¿Qué es arrepentir? ¿Pedir perdón? ¿Qué es arrepentir? Hoy en día la mayoría de la gente en español piensa que la palabra arrepentir significa sentir remordimiento o buscar perdón. Eso no significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa regresar a practicar los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, has pecado, has dejado tu primer amor. Que dice, regresa y haz las obras que hacías primero. ¿Cuáles son esas obras? Son los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios. Es buscar santidad. Bajo esa condición, Dios una vez más derrama sus promesas sobre su pueblo, que son su presencia, que son el valor de cada persona, cada familia entre las naciones, que son una promesa económica de la economía, una promesa de salud, una promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente si el pueblo o la gente lograre arrepentirse. Y es algo muy interesante porque nosotros los seres humanos miramos que alguien comete un error y en nuestra mente ya esa persona está condenada. Pero en la mente de Dios, Dios no piensa como nosotros. Dios dice, si mi hijo o mi hija se arrepiente, entonces yo regreso y le doy mis promesas. Si no se arrepiente, entonces va a pagar la consecuencia, va a estar lejos de mi presencia, va a haber muerte en su vida, una muerte espiritual. Va a haber una separación entre ellos y yo. Les parece ser como que Dios castiga a la gente dándole lo que la gente quiere. Parece ser que esa es la forma que Dios nos castiga, que nos da lo que queremos. ¿Quieres mundo? Ve y hártate y sufre y paga el precio y siéntete solo y está fuera de la presencia de Dios y siente remordimiento y gasta tu dinero y gasta tu juventud y toma enfermedades y pierde esto y pierde el otro, pero te arrepientes, regresas a los mandamientos, a la palabra de Dios y Dios regresa a ti una vez más. Eso es importante porque este concepto de arrepentimiento no lo compartimos, creo yo, en la cultura la cultura latina es algo difícil. ¿Se recuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo pide toda lo que le pertenece, su doble porción, y se va, y se aleja de su padre, y se aleja de su hermano menor, y gasta, y está viviendo entre los cerdos. Pero llega un momento donde se arrepiente, dice, voy a regresar y voy a ser el siervo de mi padre, voy a regresar a la casa de mi padre, no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, voy a regresar. Y cuando regresa, el padre, que viene siendo Dios en la historia, le mata y hace una fiesta y lo trata como que nunca se había ido, porque el hijo pródigo se arrepintió. Pero mucha gente hoy en día quiere regresar a Dios y no se arrepiente. No existen cristianos mundanos. No existe un pueblo de Dios secular. Es algo muy interesante lo que la gente piensa y lo que la palabra de Dios dice. Levíticos 26:3 dice en inglés, if you follow my laws and faithfully observe my commandments. Aquí Moisés, y aquí arriba está en hebreo y abajo está en español, y dice, si guardas mis mandamientos
y los obedeces fielmente. Y esa es la condición de todas las bendiciones de Dios. Esa es la condición de las promesas de Dios. Esa es la condición de lo que Dios puede hacer y darnos a nosotros. Lo hace solamente bajo estas condiciones. Parece ser que en el hebreo Dios mira la práctica de su palabra, de los mandamientos, como la metáfora de la fidelidad de una mujer fiel y una mujer adúltera. Si uno escoge practicar los mandamientos de Dios, si uno escoge buscar la santidad practicando los mandamientos de Dios, Dios nos mira como una mujer fiel. Pero si nosotros escogemos alejarnos, quebrantarlos, ser negligentes, entonces Dios nos mira por medio de su palabra como una mujer infiel. ¿Y qué hombre le gusta tener una esposa infiel? Nadie. Y por eso miramos la metáfora del esposo y la esposa por medio de los profetas, los salmos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Él viene por un pueblo fiel. Isaías, él viene por una esposa vestida de blanco. ¿Por qué blanco? Porque blanco tipifica fidelidad. Tipifica que se ha apartado, se ha dedicado, ha estado esperando al novio para tener una cercanía y una intimidad con el novio. Es diferente a lo que miramos en el mundo. Una vez más, el libro, Moisés, Dios nos están diciendo, todo esto tengo para ti. Todo esto te voy a bendecir si tú te mantienes fiel a mi palabra. Aquí en la foto pueden mirar los judíos, no sé si los ha mirado, que toman un lazo negro y se amarran el brazo y la mano y tienen una cajita en la frente. Si lo han visto en fotos, quizás en la televisión o quizás no sé si lo han mirado, pero realmente están ellos observando uno de los mandamientos que Dios, varios de los mandamientos que Dios dio, donde el Señor dice en Deuteronomio 6 y en otras partes, escribirás estas palabras que yo te mando hoy sobre tu frente y las guardarás en tu corazón. Y miramos de que ese hilo que ellos están amarrándose son los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios, es algo que ellos han creado para tratar de obedecer y de recordarse de que Dios les está pidiendo que guarden sus mandamientos. Esa cajita representa los mandamientos. Ese hilo negro son los mandamientos. Los tzitzis que cargan en sus lados son los mandamientos. Que se acuerden de guardar las palabras de que lo sacó del mundo. Así que por eso puse esa foto ahí para que ustedes miren hasta qué extremo hay que llegar quizás algunos de nosotros para recordarnos a nosotros mismos la importancia de los mandamientos de Dios. Porque son vida, porque son la presencia de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, es el mandamiento de Dios hecho carne. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 14? Si me amáis, guarda esa frase que el Señor Jesucristo repitió se expresa por toda la Biblia. Un día de estos voy a mostrarles todos los lugares donde esas frases se repiten, números en Deuteronomio, en los evangelios, por toda la Biblia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Estamos en un tiempo muy especial, ya celebramos la Pascua, ya pasamos por los panes sin levadura en este año, ya pasamos por las primicias y ahora nos acercamos, ¿alguien sabe a qué fiesta? ¿A qué fiesta nos acercamos? En el mes de junio. No en el calendario romano, católico que el mundo sigue, sino en el calendario de Dios, bíblico. Nos acercamos a la fiesta del capítulo 2 de Hechos, la fiesta del Pentecostés.
nos acercamos a la fiesta del Pentecostés. Dios le pidió a su pueblo que se acordaran de los tiempos, que miraran los tiempos señalados por Dios. El tiempo fue creado por Dios. Los espacios, los días, las semanas fueron creados por Dios. Las fiestas fueron creadas por Dios y tienen un mensaje y son mandamientos de parte de Dios también. Nos estamos acercando a la fiesta del Pentecostés, o en hebreo Shavuot, también conocido como la fiesta de las semanas. Cuando fueron al monte Sinaí, fueron a celebrar la fiesta del Pentecostés. Moisés estuvo en Pentecostés, pero esa es otra lección aparte. Y es importante que tengamos esto en mente. La gente ya celebró el Pentecostés hace, creo que una o dos, la semana anterior, creo. Pero ese es el Pentecostés en el calendario Gregorio Romano. Ese no es el Pentecostés de la Biblia. Si no me cree, pregúntele a cualquier rabino judío, ¿cuándo es Pentecostés? Y le va a decir 50 días después de la Pascua bíblica. No la Pascua que celebra la Iglesia Católica, la Pascua bíblica. Se celebra el Pentecostés, que viene siendo, creo que en el mes de junio, creo que el día 16 aproximadamente por ahí. Vamos a estar celebrándolo y lo vamos a estar recordando. Así que es algo para que nos pongamos a pensar en estas semanas que están pasando, porque en el calendario bíblico, estas semanas en las que estamos son los tiempos señalados de Dios para acercarnos a Dios, para recordar lo que Él hizo por nosotros, para recordar sus promesas, para recordar su palabra, para recordar los mandamientos. La gente anda muy ocupada y afanada y en problemas y miles de cosas, pero la palabra de Dios dice, acuérdense de mí en estos tiempos, y estamos en ese tiempo. Hasta la lluvia, si usted llegó al principio, leímos la parte que dice, hasta la lluvia es parte de la obediencia de Dios. Dice la porción, si guarda mis mandamientos, voy a mandar lluvia. Y si no guarda mis mandamientos, va a haber sequedad. Hasta eso es parte de los mandamientos de Dios. Y en la Biblia habla de una bendición. Esta es la bendición de Dios. Dice, bendito tú, y aquí pueden mirar el nombre del Señor. Yod He Vav He se traduce en nuestra Biblia como Jehová. En otras Biblias se traduce como Yahweh. En otras traducciones como Yahvé. En otras traducciones como Jehová. Bendito tú, Yod He Vav He, o Señor. Bendito tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a contar el Omer, y hablaremos del Omer en otro día. Pero estas son la oración que se hace en estos tiempos. Esta es la oración que el pueblo de Dios debe de recordar en estos tiempos, de que Él que hizo los cielos y la tierra nos santifica por medio de sus mandamientos. Ya estamos terminando. Conexiones al Nuevo Testamento. En el capítulo 26 del 46, miramos, y se lo leí, y el Señor dice, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes los ponen por obra, entonces yo voy a hacer todo esto, y nos da una lista de las cosas que Él va a hacer por nosotros. Sin embargo, la obediencia no es solamente practicar. La gente puede orar y no sentirlo. Puede orar con su boca y su mente estar pensando en pagar los biles. Así que la obediencia no es. Dios no quiere solamente que te vuelvas religioso y hagas las cosas por hacerlas. Eso no es obediencia para Dios. La obediencia es la circuncisión del corazón. Moisés habla de esta circuncisión, los profetas hablan de la circuncisión del corazón, no tan solo externa. Pablo en el libro de Romanos habla de la circuncisión del corazón, dice que el verdadero judío es el que está circuncidado en el corazón y no exteriormente. ¿Por qué dice esto? Porque cuando sientes hacer algo en tu mente, en tu corazón, la mente, entonces de adentro, lo que está dentro de ti, en tu mente va a salir afuera. Pero si haces las cosas de afuera solamente,
Tu mente puede estar en algo más. Dios no quiere solamente el cuerpo sin tu mente y Dios no quiere la mente sin el cuerpo. Dios quiere tu mente con tu cuerpo. Por eso se habla tanto de que seas circuncisado en tu corazón. Porque si eres circuncisado en tu corazón, también vas a ser circuncisado en tu cuerpo. Las mujeres, yo creo, saben esto más que los hombres. Lo piensan, lo sienten, lo hacen. ¿Qué es la obediencia? Dios quiere que uno guarde sus mandamientos, uno sea obediente de tal forma que uno levante envidia en su prójimo. Ese es uno de los propósitos de guardar los mandamientos. Si tú no celebras tal día, Dios quiere que no lo celebres y que de tal forma que tú causes envidia en otro. Si tú no comes esto, porque la palabra de Dios no dice que comas esto, Dios quiere que lo hagas de tal forma para que causes envidia en otro, en tu prójimo. ¿Por qué envidia? Porque si causas envidia, tu prójimo, tu hermano, lo va a hacer también. Si tú te santificas, él también se va a santificar. Si tú dejas de celebrar esto porque es pagano, él también va a dejar de celebrar esto porque es pagano. Si tú dejas de comer esto porque la palabra de Dios dice que no lo comas, él también va a dejar de comer eso porque la palabra de Dios va a decir que no lo comas, y se santifican unos a otros. Esa es la envidia que la palabra de Dios nos está invitando a que levantemos en otros. Jesucristo lo dice de esta forma, Mateo 5:16. Está hablando con sus discípulos. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si tú te santificas, tú vas a causar buena envidia en otro para que él también se santifique. Ese es el propósito, ese es el tipo de obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Por esto nuestros hijos pueden santificarse y sin saber por qué lo están haciendo. Porque nosotros levantamos envidia, buena envidia en ellos. Así es lo que sucede con los visitantes cuando llegan aquí. Miran que usted está orando, ellos también comienzan a orar porque usted levantó buena envidia en ellos. Miran que usted se levanta el pelo, que usted no se corta el pelo, que usted se viste de tal forma, ellos lo hacen porque se despierta en ellos ese deseo de también santificarse y separarse al Dios que los ha llamado. Ese es el propósito de los mandamientos. Mateo 21:33. Vamos rápidamente, Mateo 21:33. Y lo vamos a leer para terminar. 21:33. El Señor Jesucristo, hablando sobre la parábola de los talentos, dice: escuchad otra parábola. El Señor está hablando con sus discípulos. Había una vez un hacedor que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lugar y edificó una torre alrededor de unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Esos son los profetas. Pero los labradores, tomando a los siervos, y a uno lo golpearon y a otro lo maltrataron y a otro lo apedrearon, volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que los primeros y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo. ¿Quién es el hijo? El Mesías, el Cristo, Jesucristo, diciendo: respetarán a mi hijo. Está hablando de Israel, es una queja contra Israel, contra el pueblo de Dios. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y echándole mano, lo agarraron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevarán a esos miserables a un fin lamentable y
arrendarán la viña a otros labradores que le paguen los frutos de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Este es un pasaje del libro de Salmos, donde David habló de que un día el Mesías iba a venir, es la piedra, y él iba a hacer a algunos tropezar, pero a otros iba a bendecir. Y Jesús se la repite a sus discípulos, verso 43. Por eso os digo que el reino de los cielos os será quitado y será dado a una nación que produzca, ¿qué? Produzca, ¿qué? ¿Qué tiene que producir esa nación? ¿Qué dice ahí? Frutos. Esta es la misma palabra que se encuentra en la porción de esta semana, en la última porción del libro de Levíticos. Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, le dice, dile al pueblo que su obediencia tiene que producir fruto. Si me aman, tienen que producir fruto. Es la porción de esta semana. Si no hay fruto, no me aman. Si no hay fruto, entonces va a venir contra ustedes la maldición de la ley. Eso es lo que significa la maldición de la ley. La maldición de la ley del libro de Gálatas no es que la ley es maldición, es que la desobediencia a la ley, a los mandamientos, a la palabra de Dios trae maldición sobre las personas. Por eso Jesús dijo esta parábola. Dice el verso 44, y el que caiga sobre esta piedra será hecha pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes, estos son levitas, los sacerdotes, y los fariseos, esas son otras tribus, comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo a la multitud porque lo tenían por profeta. Pongámonos de pie en esta tarde. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con estas palabras? Les estaba diciendo el Señor, si ustedes no producen fruto, van a venir otros que van a producir fruto. Si ustedes no quieren obedecer mi palabra, mis mandamientos, van a venir otros que sí van a querer guardar mis mandamientos y mi palabra. Y eso es lo que miramos continuamente. Yo tengo más de 30 años sirviéndole al Señor y yo creo que no soy el único y ustedes también lo han visto. Gente llega, gente se va y llega gente nueva. Y los que obedecen, los que quieren obedecer la palabra de Dios, son imperfectos, pero se mantienen. Y los que retiro no quieren obedecer la palabra de Dios, se van y sufren y echan a perder su vida. Muchas veces se mueren y no tienen oportunidad para arrepentirse. Otros se arrepienten y llegan con consecuencias de regreso a casa. ¿Cuánta gente no se ha ido de la iglesia y luego regresan años después? Se cumple lo que dice el libro de Levíticos. Se cumple lo que dijo Moisés. Se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. El que produzca fruto es el que se va a mantener y se va a quedar. Es algo para pensar en esta última porción. Al terminar el libro de Levíticos, el Señor le dice a Moisés, ahora sí, Moisés, ahora que ya sabes cómo santificar al pueblo, ahora que ya sabes cómo ser puro ante mí, ahora sí puedes volver a entrar a mi presencia. Y en el primer verso del libro de Números, que comenzaremos la siguiente semana, miramos que Moisés, el levita, una vez más se le es permitido entrar a la presencia de Dios. Y termina este libro de Levíticos, tan importante, tan valoroso, a veces ignorado por muchos, mal entendido por otros. Si este libro tiene tanto que mostrarnos del Señor Jesucristo, de nuestra fe apostólica, de la palabra de Dios, es un libro para guardar y repetir esas palabras, esos mandamientos, no porque nos está obligando, nadie nos está obligando a nada. Nosotros lo hacemos porque lo amamos a Él, porque Él nos sacó, Él nos llamó. Por eso dice el libro de Romanos, no me acuerdo el pasaje, dice que
el llamamiento de Dios es, ¿alguien conoce el pasaje? Es los mandamientos y los dones de Dios son irrevocables, dice una traducción. ¿Cuál es ese llamamiento de Dios? Que nos llamó a nosotros, nos llamó a ser su pueblo. Quizás usted no es de sangre judía genéticamente, pero está practicando la palabra de Dios. Abraham tampoco era judío, ni Isaac, ni Jacob, ni etcétera. Las 11 de las tribus no eran. El pueblo de Dios no se sostiene de una clase de gente o una clase de sangre. El pueblo de Dios se sostiene en el que quiere entrar y tener relación, pacto. Relación en la Biblia es pacto, tener un pacto con Él. Y eso es algo que usted tiene que decidir. Usted tiene, cada joven, cada persona que entra tiene que decidir. ¿Qué dice Hechos 2:38? Y Pedro les dijo en el día Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, y Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Regresen a practicar los mandamientos, regresen a practicar la palabra, regresen a lo que se nos fue dicho en el principio. Regresemos, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en ese nombre? Porque cuando uno era bautizado en el nombre de un rabino, significaba de que esa persona se estaba convirtiendo en el primer siglo un discípulo, un seguidor, de que iba a aprender a practicar los mandamientos de Dios de acuerdo a la enseñanza de ese rabino. Por eso se bautizaban, es una de las razones por la cual se bautizaban en el primer siglo. Así que ser bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret significa que hemos hecho la decisión de que vamos a practicar los mandamientos como Jesús nos enseñó que los practicáramos. ¿Y cómo los practicó Jesús? Como los profetas y como Moisés y como David. Son la palabra arrepentidos, el bautismo, el Espíritu Santo. No hemos, por causa del tiempo, los profetas dicen que cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, Ezequiel capítulo 36, verso 26, dice que el Espíritu Santo nos daría el deseo, nos daría la capacidad para obedecer y querer amar los mandamientos y la palabra de Dios. Sí, comienza hablando de otras lenguas, pero no termina ahí. Ese es el comienzo para querer caminar en santidad al Dios que nos ha llamado. Hechos 2:38. Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesucristo, venimos delante de ti en esta tarde agradecidos. Señor, por todo, Señor, por tu palabra, porque nos permite, Señor, congregarnos en esta tarde, nos permite, Señor, aprender y estudiar tu palabra. Bendice a cada joven, cada adulto en este lugar, los que están aquí, los que no pudieron estar aquí. Señor, llévanos a nuestros hogares con bien, bendice nuestra ofrenda, bendice nuestros diezmos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Can you help us with the offerings and the tithes? El hermano Jensen va a pasar aquí enfrente. Si usted tiene una ofrenda, un diezmo, o necesita un sobre, alce su mano y el hermano Jensen va a ayudarle con un sobre. If you could come up here. Y así vamos a quedar despedidos en esta tarde.